Buenos días, podemos seguir hoy con nuestra lectura de la Apología de Sócrates y hoy nos toca leer la última parte del texto, lo que nos permitirá pasar a un segundo diálogo de Platón en el siguiente video. ¿Se acuerdan que la última vez habíamos visto cómo Sócrates contestaba a las primeras acusaciones con las cuales tuvo que enfrentarse durante su juicio, esas famosas acusaciones antiguas que provenían en realidad en gran parte de la comedia Las nubes de Aristófanes? Y la manera según la cual Sócrates contestaba a esas primeras acusaciones nos había llevado a desarrollar dos puntos y a precisar dos puntos. Primero, habíamos podido entender la pequeña paradoja de la articulación del conocimiento y de la ignorancia en filosofía, lo que nos había llevado a decir que el filósofo debe ocupar un papel intermedio entre el conocimiento y la ignorancia, puesto que alguien que sabe no necesita filosofía, porque ya sabe, y alguien que es tan ignorante que ignora hasta su propia ignorancia, pues tampoco podría llegar a la filosofía, puesto que al no saberse ignorante, ni siquiera sintiera en él la necesidad de salir de su estado de ignorancia. Habíamos visto entonces como primer punto que el conocimiento filosófico era un conocimiento un poquito paradójico que se fundamentaba sobre el saberse ignorante, con la famosa frase de Sócrates según la cual solo sé que nada sé, pero que ya es de por sí algún tipo de conocimiento. Y habíamos visto en un segundo punto que este estatuto del conocimiento en el campo filosófico nos permitía explicar el odio que había padecido la filosofía en realidad desde su mismo surgimiento griego y que lo había acompañado a lo largo de los últimos 25 siglos. Y habíamos intentado mostrar de esta manera que hacer filosofía no era burlarse de las cosas, tampoco lamentarse de las cosas, sino simplemente intentar entenderlas. Y habíamos intentado mostrar que este era exactamente el gesto de Sócrates, que no se burlaba de las personas que le acusaban, tampoco se quejaba del hecho que le estén acusando, pero simplemente era una persona, en tanto que filósofo, que intentaba explicar cómo habían podido construirse esas acusaciones. Y esto es un punto muy importante porque nos permite una vez más precisar el gesto filosófico separándolo o como mínimo manteniéndolo dentro de cierta distancia con lo que puede hacer la moral o lo que puede hacer una religión. Si ven que hacer filosofía no es decir el bien y el mal, tal como dirá Nietzsche en el siglo XIX, hacer filosofía no es someterse a la pequeña moralina, es al contrario intentar explicar cómo las cosas se construyen. Y eso, una vez más, es algo que nos permite entender la importancia y la utilidad de la filosofía hoy en día, por ejemplo, para tratar algunas dificultades como pueden ser hoy el racismo. Si ven que el papel del filósofo frente al racismo no es de decir el racismo está mal. Todo el mundo sabe que el racismo está mal, pero decir el racismo está mal no permite luchar en contra del racismo. El papel del filósofo, al contrario, tal como está haciendo Sócrates en su juicio o tal como haría Spinoza, consistiría en decir: yo les voy a explicar cómo se construye el racismo. Y una vez que habremos entendido cómo se construye el racismo, pues veremos que se deshace de por sí, que de por sí dentro de su misma construcción
podemos entender sus dificultades, podemos entender las falacias sobre las cuales se establece y por lo tanto se va a deconstruir por sí solo. Hoy nos toca ver entonces cómo Sócrates va a refutar o qué tipo de posiciones filosóficas Sócrates va a tomar frente a las segundas acusaciones, esas famosas acusaciones más recientes, pues las que fueron llevadas al tribunal por el mismo Meleto, las que realmente fueron redactadas en la demanda, en la famosa grafe que presentó Meleto al tribunal. Y se acuerdan que ya hemos señalado que son 3 acusaciones diferentes: corrupción de la juventud, negación de los dioses de Atenas y promoción de nuevos dioses. Tal como aparece en la página 24b-24c, cito: Sócrates delinque corrompiendo a los jóvenes y no creyendo en los dioses en los que la ciudad cree, sino en otras divinidades nuevas. La primera acusación, entonces, la acusación de corrupción de la juventud, es la ocasión para Sócrates de desarrollar toda una reflexión sobre la educación y también sobre el problema del mal. Y dentro de un diálogo con Meleto, Sócrates muestra que nadie puede hacer el mal de manera voluntaria, por lo que la misma acusación de corrupción debería ser de por sí nula. Y ahí, una vez más, dentro de la apología de Sócrates, pues volvemos a encontrar una de las ideas más importantes de Platón. Por eso es un diálogo tan importante, porque aparecen muchas frases famosas de Sócrates. ¿Se acuerdan que ya habíamos visto la frase según la cual solo sé que nada sé? Pues ahí ahora vuelve a aparecer una de las ideas más importantes de toda la filosofía de Platón y más precisamente de toda la ética de Platón, la idea según la cual nadie puede hacer el mal de manera voluntaria. Y la idea consiste en decir que Sócrates difunde sus ideas de manera prioritaria entre los suyos, por lo que sería muy raro que de manera voluntaria les haga algún tipo de mal. Sería muy raro, al difundir sus ideas entre un círculo de amigos muy íntimos, pues sería extremadamente raro que Sócrates de manera voluntaria pueda transmitirles a ellos, a sus amigos íntimos, algún tipo de mal, y eso sería raro por 2 razones diferentes, explica el texto. Primero, porque sería una concepción un poco extraña de la amistad la que nos lleva a hacerles el mal de manera voluntaria a nuestros amigos. Y además hay un segundo argumento para intentar mostrar que Sócrates no pudo desearles el mal a sus amigos, y es simplemente el hecho que quien hace el mal a personas que le son muy cercanas, a personas que le son muy próximas, pues se expone inmediatamente en que algún día esas personas se puedan vengar. Por lo que es difícilmente imaginable, dice Sócrates, o es improbable, que uno corrompa de manera voluntaria a personas cercanas a él. Hay una especie de imposibilidad lógica en hacerle el mal a alguien que nos es cercano. Y obviamente, para entender esta idea socrática, según la cual nadie puede hacer el mal de manera voluntaria, debemos una vez más regresar a la idea según la cual estamos viviendo dentro de un cosmos griego ordenado, puesto que para nosotros, que pensamos hoy 25 siglos después de Platón, pues la idea según la cual alguien pueda escoger el mal de manera voluntaria es una idea que
nos parece casi evidente. Pero obviamente esta idea nos parece a nosotros casi evidente, pues simplemente porque hemos atravesado el mundo bíblico y ya no nos encontramos dentro de las cosmologías griegas. La idea según la cual nadie puede ser malo de manera voluntaria solo es pensable dentro del mundo griego, en el cual, dado que el bien se tiene que pensar en tanto que adecuación con el cosmos, en tanto que adecuación y respeto del papel que me ha dado el cosmos, pues quien hace el mal simplemente es porque ignora su papel dentro del cosmos. De ahí la idea que el mal está sumamente vinculado con un problema de ignorancia. Por decirlo en pocas palabras, Grecia no puede, o como mínimo Sócrates, no puede todavía pensar lo que pensará la civilización bíblica, es decir, el hecho que tal vez el mal no provenga de un problema del entendimiento, es decir, de un problema de conocimiento, sino más bien de un problema de la voluntad. Y ahí quiero decirles algunas palabras sobre esta dificultad del mal. Se suele distinguir en filosofía el concepto del error del concepto de la falta. Y se suelen distinguir por diferentes caminos. Primero porque el error remite a la diferencia entre la verdad y la falsedad, cuando la falta remite a la diferencia entre el bien y el mal. El error es un concepto que pertenece a la epistemología, cuando la falta es un concepto que pertenece a la moral. Por lo que ven que en el error y en la falta no es la misma facultad humana que falla. Y todo el problema consiste en saber qué tanto podemos realmente distinguir el error de la falta, es decir, el campo del conocimiento del campo de la ética o del campo de la moral. Y en filosofía se suele pensar que existen tres maneras diferentes de pensar el mal, que tal vez representen a tres tipos de males diferentes. Primero, podemos imaginar que alguien haga el mal por simple ignorancia del bien. Estoy en una situación, ignoro lo que habría que hacer para salir de esta situación, es decir, ignoro el bien, pues por ignorancia hago el mal. Si ven que en este caso recaemos en lo que comentaba Sócrates y la idea según la cual uno nunca hace el mal de manera voluntaria, sino que siempre lo hace por ignorancia del bien. Podemos imaginar un segundo tipo de mal, que sería ya el mal un poco más sistémico, el mal que surge como el efecto no deseado y el efecto no esperado de una acción que era, sin embargo, buena. Podemos imaginar perfectamente que yo le inyecte algún antibiótico a una persona para protegerle de alguna infección y resulta que esta persona era alérgica al antibiótico que yo le estoy administrando y que esta persona fallezca por causa de la inyección de este antibiótico. Pues bien, ven que en este caso existiera efectivamente un mal, puesto que la persona fallece. Sin embargo, este mal no sería ni un mal por ignorancia, ni un mal por haber escogido el mal, sino que en este caso estaríamos frente a una situación de mal como efecto no deseado de una acción que era, sin embargo, buena. Yo le inyecté el antibiótico con la intención de salvarle y lastimosamente mi acción cuya intención era buena produjo consecuencias fatales o consecuencias letales para la persona,
pero son consecuencias que yo no podía imaginar en el momento en el cual hice esta inyección. Entonces, si ven, primera opción, el mal por ignorancia del bien. Segunda opción, el mal como efecto sistémico y no deseado de una acción que era, sin embargo, buena. Y podemos también imaginar un tercer tipo de mal, que es el mal que justamente Sócrates no puede pensar. Es lo que algunos llaman el mal radical. Y es la idea según la cual, sabiendo que algo es un mal, puedo, sin embargo, escogerlo. La idea muy extranjera al mundo de Sócrates, según la cual mi voluntad también puede orientarse hacia el mal. Y ven que ese es justamente el concepto de mal del cual Sócrates no es capaz de pensar. Sócrates no puede pensar la idea que la voluntad se pueda orientar hacia el mal. ¿Y por qué razón Sócrates no puede pensar que la voluntad se pueda orientar hacia el mal? Pues simplemente porque Sócrates no piensa una ruptura tan importante como nosotros solemos pensar hoy en día entre voluntad y entendimiento. Siempre existe esta idea en Grecia, en la sociedad aristocrática griega, según la cual el entendimiento o el conocimiento va de cierta manera a guiar a la voluntad y que por lo tanto quien tiene ideas bien claras, quien tiene conocimientos bien establecidos, pues de manera casi natural su voluntad se dejará guiar por la verdad, se dejará guiar por el entendimiento. Y ven que eso es algo que vamos a encontrar en muchos textos griegos, esta idea según la cual quien se somete al mal es en última instancia porque padece de un problema de ignorancia. Es lo que encontramos, por ejemplo, de manera paradigmática dentro de la tragedia de Sófocles, Edipo Rey. ¿Se acuerdan que Edipo es quien comete los dos males paradigmáticos, no solo de Grecia, sino que tal vez probablemente de toda civilización humana, el matar a su padre y el acostarse con su madre? Pero hay algo muy importante en el texto, que tal vez distinga radicalmente al Edipo griego de los Edipos contemporáneos. ¿Se acuerdan que en la tragedia de Sófocles, cuando Edipo mata a su padre, ignora que se trata de su padre? Por lo que en realidad Edipo no desea matar a su padre. De la misma manera, cuando Edipo se acuesta con su madre, también ignora que se trata de su madre. Por lo que el Edipo griego, en realidad, ni desea matar a su padre, ni desea acostarse con su madre. Son dos tipos de acciones que comete, efectivamente, pero siempre las comete a raíz de una posición de ignorancia. No sabe que es su padre y no sabe que es su madre. Por lo que ven que, según esta lógica griega, nadie puede desear el mal, ni nadie puede escoger el mal. Por decirlo en pocas palabras, lo que no conoce Grecia todavía es el concepto de pecado, es decir, el momento en el cual, por mucho que el entendimiento esté perfectamente iluminando a la voluntad, por mucho que el entendimiento le esté perfectamente diciendo a la voluntad lo que debería hacer, pues sin embargo, la fuerza de la voluntad es tal que la voluntad puede escoger el mal. En la lógica griega, entonces, quien corrompiera a la juventud solo podría hacerlo de manera involuntaria, por ignorancia y no por maldad. Y ahora bien, con esta lógica podemos entender la defensa de Sócrates, puesto que, tal como señala,
Si no corrompió a la juventud, no hay ninguna razón que esté ahora mismo intentando defenderse dentro de este juicio. Pero imaginemos que haya efectivamente corrompido a la juventud. Como de todas maneras, como corromper es un mal y que un mal nunca se puede hacer de manera voluntaria, si es que Sócrates corrompió a la juventud, lo hizo necesariamente de manera involuntaria, por lo que tampoco debería estar en este juicio intentando defenderse, ya que nadie puede ser razonablemente llevado a juicio por algo que hizo de manera involuntaria. Ven entonces que para refutar esta acusación de corrupción de la juventud, pues es paradójicamente la misma forma de la acusación, la misma forma de la corrupción que Sócrates va a rechazar. O bien no corrompí a la juventud, o bien lo hice de manera involuntaria porque es un mal, pues en ambos casos no debería estar frente a ustedes aquí en este juicio. Podemos entonces pasar a la segunda acusación, que también está vinculada con el fondo de la acusación de corrupción de la juventud. Se acusa a Sócrates, efectivamente, de haber corrompido a la juventud, cito página 26b, enseñándoles a los jóvenes a creer no en los dioses en los que cree la ciudad, sino en otros espíritus nuevos. Pero frente a esta acusación, Sócrates quisiera alguna precisión para contestarla de manera adecuada. Y Sócrates quisiera saber si se trata de una acusación de ateísmo o si se trata, al contrario, de la simple acusación de creer en otros dioses que los dioses de Atenas. Y Meleto inmediatamente salta y dice que, como mínimo para él, se trata de decir que Sócrates no es nada más que un ateo. Y esta acusación de ateísmo en contra de Sócrates presenta dos problemas muy difíciles. Primero porque, tal como veremos en varias ocasiones, por ejemplo en el banquete, Sócrates siempre asume que cree en los demonios. Demonios que en Grecia pues son entidades intermediarias entre los dioses y los seres humanos. Y no solo Sócrates dice que cree en los demonios, sino que además dice que la misma filosofía proviene de algún tipo de demonio, de daimon, que él mismo tiene en él, que es una especie de fuerza o una especie de voz interior que constantemente lo está impulsando hacia la sabiduría. Y segundo, la acusación de ateísmo en contra de Sócrates es aún más sorprendente, puesto que, tal como lo asume públicamente, pues él mismo escuchó el oráculo de Delfos, según el cual es el hombre más sabio. Por lo que sí ven que, tanto por la existencia de un demonio en él que lo lleva a la sabiduría, que por el hecho de haber escuchado el oráculo de Delfos, según el cual es el hombre más sabio, pues lo mínimo que se puede decir es que no parece que Sócrates sea un hombre excesivamente ateo. Y obviamente cuando hablamos aquí de demonio o de daimon, pues no se trata para nada de los demonios tal como vamos a encontrarlos en la teología católica. En Grecia el demonio es una especie de voz interior que nos inspira a hacer ciertas cosas. Y ven en este caso, una vez más, el carácter un poco místico de Sócrates. Constantemente se habla de Platón como el filósofo fundador del racionalismo. Y desde cierto punto de vista, es cierto, desde cierto punto de vista, bien podemos asumir que la razón ocupa en Platón
un papel absolutamente importante. Pero nunca debemos olvidar que también existe este otro Platón, este segundo Platón, mucho más oriental, mucho más místico, que encontramos aquí mismo con la idea según la cual hacer filosofía es estar habitado por una especie de demonio que nos lleva, que nos empuja constantemente hacia el conocimiento. Por lo que sí ven que, por un lado, Platón es efectivamente un filósofo occidental con su intento de desarrollar al máximo la racionalidad matemática, pero por otro lado, también existe en Platón toda una serie de rastros orientales, tal como, por ejemplo, esta idea del daimon que habita dentro de cada uno de nosotros. Y esto es un punto muy importante para hacer historia de la filosofía, puesto que bien sabemos que muchas de las ideas que defiende Platón son en realidad ideas que vienen de Asia Menor, que pasaron por Egipto, y muchos griegos fueron a estudiar en las escuelas egipcias antes de traer este conocimiento de vuelta a Grecia. Vemos esto en el daimon socrático, también vemos esto en la creencia en la reencarnación. Platón es un filósofo que piensa que las almas se reencarnan, lo que es una idea típicamente oriental, y también vemos toda esa idea oriental de Platón en su obsesión por las religiones órficas. Y les señalo eso porque en muchas ocasiones van a ver que Platón es el corazón de la filosofía occidental y que Platón es tal vez el pilar del mundo occidental. Pues es muy divertido desde un punto de vista derridiano ver que el filósofo probablemente fundador de la filosofía occidental o el pilar de la filosofía occidental es en realidad un filósofo cuya filosofía está inundada por temas orientales. Los demonios, la religión órfica, el ciclo de la reencarnación de las almas, todos los mitos que encontramos en Platón, que son temas sumamente orientales. Tal como si en el mismo corazón del occidente estuviese siempre ya algo de oriental. Pero podríamos preguntarnos entonces, una vez que hemos entendido cómo Sócrates refuta esas acusaciones, pues podríamos preguntar por qué razón Sócrates aceptó ponerse y aceptó mantenerse dentro de esta situación de odio. ¿Por qué no Sócrates simplemente renunció a la filosofía para vivir una vida tranquila en la cual nadie le genere problemas, en la cual nadie le odie? Si ven que ahí tal vez podamos hacer una pequeña comparación entre Sócrates y Galileo. ¿Se acuerdan que en el siglo XVII también Galileo padeció dificultades extremadamente graves que lo llevaron, tal como Sócrates, a someterse a cierto tipo de juicio, pero hay una gran diferencia entre Galileo y Sócrates, que es que en su juicio Galileo aceptó decir: ok, me equivoqué, no pasa nada, paremos aquí nomás el juicio, no voy a jugarme la vida por mis ideas astrofísicas. Cuando al contrario, Sócrates nunca se somete a las autoridades y va a asumir su posición, va a asumir sus posturas filosóficas hasta la muerte. ¿Y por qué razón? Pues Sócrates no adoptó lo que sería más tarde la actitud de Galileo, que es simplemente renunciar públicamente a la filosofía, como mínimo el tiempo del juicio, para salvar su propia vida. Pues eso, una vez más,
es algo que nos remite a problemas bastante contemporáneos de la filosofía. Hacer filosofía siempre es estar un poco en margen de la sociedad y en margen de los grupos humanos. Siempre la gente ve a los filósofos de manera un poquito rara, de manera un poquito extraña. Verán que en casi todos los momentos de la historia de la filosofía se ha denunciado al carácter ridículo de los filósofos que parecen literalmente vivir dentro de sus propios mundos. Lo que una vez más, de hecho, permite establecer un vínculo entre la filosofía y el amor, puesto que, de la misma manera que se denuncia a los filósofos por estar viviendo dentro de sus mundos, también se denuncia constantemente a las personas enamoradas, a los amantes, también por vivir dentro de sus mundos. Por lo que una vez más hay un vínculo fundamental hasta en los ataques, hasta en las denuncias, pues hay un vínculo fundamental entre el vivir filosóficamente y el vivir enamorado. ¿Por qué entonces no mejor renunciar a la vida filosófica y simplemente hacer como todo el mundo? Tener su casa pagada a crédito, tener su auto, ir a la playa los fines de semana que todo el mundo va a la playa, ir a esquiar las vacaciones que todo el mundo va a esquiar, vestirse según la moda, etcétera, etcétera. ¿Acaso no sería más fácil? ¿Y acaso, sobre todo, no nos estaríamos protegiendo mucho más haciendo eso? Y la respuesta a ese tipo de preguntas, la respuesta que aporta Sócrates, es una respuesta muy interesante. Por un lado, pues bien es cierto que sería más fácil. De la misma manera que le hubiera sido más fácil a Ulises quedarse en la isla de Ogygia con Calipso. Pero, señala Sócrates, el problema de la filosofía no es hacerlo fácil para poder vivir en paz, sino hacerlo justo para vivir una verdadera vida de ser humano, es decir, una vida que valga la pena, aunque esto nos exponga al riesgo de la muerte. Y una vez más, tal como ya hemos comentado muchas veces, es otra vez el problema del cosmos que se plantea, puesto que para responder a esta dificultad, Sócrates en el texto inmediatamente convoca y moviliza el problema del lugar, en griego topos, el problema de mi sitio adecuado en el cosmos. Tal vez efectivamente la filosofía me ponga en peligro, dice Sócrates. Pero es lo que debo hacer, es el lugar en el cual debo estar. Y de ahí el ejemplo del soldado que Sócrates toma. Bien es cierto que, en su puesto, de vez en cuando, el soldado arriesga su vida, pero es el lugar en el cual debe estar. Es simplemente su puesto. Pues lo mismo sucede para el filósofo. Sócrates hubiera podido abandonar a la filosofía y hubiera tenido menos problemas a lo largo de su vida. Pero abandonar a la filosofía para alguien a quien los mismos dioses confiaron la tarea de ser filósofo sería exactamente como para un militar abandonar las armas cuando uno debería estar cuidando a la ciudad, cuando uno debería estar defendiendo a la ciudad. Y vemos aquí entonces el núcleo del problema que plantea Sócrates. No se puede abandonar a la filosofía para salvar su vida, ya que una vida sin filosofía no vale la pena ser vivida. Y ahí una vez más encontramos una de las frases más famosas de la filosofía de Platón. Ahora sabrán que está en la Apología, página 38b, cito: una vida sin examen
es decir, sin reflexión interna, sin examen sobre lo que estamos haciendo dentro de nuestras vidas. Una vida sin examen no tiene objeto vivirla para el hombre. 38a. La filosofía entonces no puede basarse sobre el hecho de tener que huir de la muerte. La solución que la filosofía quiere aportar a la dificultad del sabernos mortales no puede ser una solución que se plantea en tanto que huida. Debe ser otro tipo de opción. Y de hecho, la misma muerte plantea también un problema vinculado con el conocimiento. Dado que nadie sabe lo que la muerte es, pues ¿por qué razón se le debería temer? Y además, el hecho de no estar condenado a muerte, pues nunca hará que un ser humano deje de ser mortal, por lo que huir de la condena a muerte no es, de todas maneras, huir de la mortalidad. Si ven que ahí también, una vez más, Sócrates plantea una idea muy interesante y una idea que también tiene un destino muy importante en la filosofía contemporánea, pues es esta idea según la cual el juicio de Sócrates es una especie de metáfora de cualquier vida humana. De cierta manera, todos estamos, a nuestra manera, en el juicio de Sócrates. ¿Por qué razón? Pues simplemente porque bien es cierto que Sócrates va a ser condenado a muerte y que deberá tomar algún tipo de decisión, que deberá tomar algún tipo de posición filosófica frente a esta condena a muerte. Pero ¿qué nos está diciendo Sócrates o qué nos está diciendo Platón dentro de este juicio? Pues en realidad bien ven que nos está diciendo, seres humanos, todos somos Sócrates, porque en realidad todos estamos condenados a muerte. Bien es cierto que no estamos legalmente condenados a muerte tal como en el juicio de Sócrates, pero de cierta manera, vivir es estar condenado a muerte, por lo que el tipo de decisiones que debe tomar Sócrates frente a su condena es también un tipo de decisión que cada uno de nosotros debe tomar dentro de su propia vida, puesto que vivir una vida humana, es vivir estando condenado a muerte. Solo hay entonces dos opciones frente a este problema de la muerte, dice Sócrates. O bien no sabemos lo que la muerte es, por lo tanto, no se debe temer lo que no se conoce. O bien, al contrario, la muerte es, tal como muchos dicen, un simple cambio de domicilio del alma y por lo tanto es algo positivo para nosotros. Por lo que todos moriremos. Por lo tanto, el problema no es el problema de no morir, sino el problema de morir bien. Y en última instancia, el problema de morir bien remite al problema de vivir bien. Quien ha vivido bien necesariamente morirá bien. Y es por esta razón que Sócrates nunca va a rogarle a los jueces para que no le condenen a muerte, ni tampoco va a intentar provocar su compasión haciendo llorar a su esposa o haciendo llorar a sus hijos, porque su papel en el cosmos o la tarea, es decir, la tarea filosófica que le han dado los dioses en el cosmos, es muy superior al pequeño hecho de la muerte que además, de todas maneras, en algún momento vendrá. Entonces, si ven que ahí, una vez más, con esta segunda respuesta de Sócrates a las acusaciones de Meleto, podemos avanzar un poco más sobre el problema de la filosofía. El filósofo no debe temer a la muerte, primero porque todos estamos condenados a muerte, pero además el filósofo no debe temer a la muerte porque su problema
no es el problema de la muerte, su problema es el problema de la vida, es el problema de vivir bien. Y la última parte del texto está dedicada a lo que sucede después de la condena de Sócrates. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que en un segundo momento del juicio, el acusado reconocido culpable podía presentar una contrapropuesta en lo que se refiere a la pena a la cual se le condenó? Y es exactamente lo que va a hacer Sócrates, pero en un sentido que obviamente solo podía enfurecer aún más a los jueces. Notemos primero que Sócrates fue condenado por 30 votos sobre 50. Es decir, que en realidad fue condenado por relativamente pocos votos. Pero este no es el punto sobre el cual va a responder Sócrates. Sócrates no cuestiona el hecho que haya sido condenado y de hecho se reconoce culpable. Si la actividad filosófica tiene algo que ver con la corrupción, pues ningún problema, soy culpable de corrupción. Y Sócrates va a provocar hasta el final a los jueces, o va más bien a mantener su posición, a mantener su postura, hasta el mismo final del juicio. Dado que con la filosofía ha sido una de las personas que más bien le hizo a la ciudad, sería justo, dice él, que su condena sea en realidad una especie de recompensa y que se le ofrezca pues, lo mejor que se le podía ofrecer a un ciudadano griego, es decir, la manutención en el Pritaneo. Es decir, que no solo Sócrates dice, no deberían condenarme a muerte, sino que además deberían recompensarme por todo el bien que le hice a la ciudad de Atenas. Y ahí obviamente para los jueces fue la provocación de más, fue algo absolutamente inaceptable. Y bien es cierto entonces que en un último momento Sócrates propone pagar una multa en vez de la condena a muerte. Pero la multa es tan ridícula, o sea, la suma de la multa que Sócrates propone pagar es tan baja, es tan ridícula, que bien sabe que los jueces nunca podrán aceptarla, menos aún después de haberlos provocado, señalándoles que le deberían proponer una especie de manutención eterna en el Pritáneo. Y aunque sus amigos propongan una suma un poco más altas, pues en realidad todos saben que los jueces nunca podrán aceptar. Y vemos ahí otro carácter de la filosofía, el carácter radical de la filosofía, puesto que hasta el final se mantiene la encarnación de la filosofía. Sócrates nunca va a decaer, Sócrates nunca va a cambiar sus opiniones. No solo defendía ideas que fácilmente podía negar frente a los jueces cuando éstos amenazaban con condenarlo, sino además defiende una forma de vida a la cual podía renunciar sin renunciar a todo lo que es. Es decir, que en realidad, durante este juicio, tal vez fácilmente Sócrates hubiera podido salvarse, pero él siempre se mantuvo firme en sus posiciones. ¿Por qué razón? Pues porque la filosofía tiene algo que ver con mi compromiso con la vida. Y vemos aquí que es diferente pedirle a un científico, a un biólogo, o tal como decíamos un poco antes, a Galileo. Es diferente pedirle a Galileo que renuncie a una de sus teorías, porque de cierta manera su vida sigue siendo la misma con o sin su teoría. Y de hecho por eso tal vez Galileo tuvo toda la razón del mundo de negar su propia teoría en su juicio, porque de todas maneras bien sabía que
la historia le daría razón a él. Bien sabía que el futuro le iba a dar razón a él y que el renunciar públicamente a su teoría no implicaba un cambio mayor dentro de su vida. En cambio, si ven que algo muy diferente sería pedirle a un cura que renuncie a su fe, porque en este caso no sería únicamente un gesto teórico de negación. Para un cura, negar su fe no es solo renunciar a una suma de teorías, no es solo renunciar a una suma de representaciones del mundo, es también renunciar a una forma de vida, a una concepción de la vida. Y bien vemos también entonces que en el caso de Sócrates, pues no pudo renunciar a la filosofía en el juicio, no pudo negociar con los jueces para decir, bueno, finalmente tienen razón, renuncio a absolutamente todo, porque esto no solo hubiera implicado que renuncie a ciertas ideas suyas, sino que además renuncie a cierta vida filosófica. Y ven cómo ahí, al final del juicio, pues recaemos sobre lo que ya habíamos señalado en la introducción, es decir, la idea según la cual, a diferencia de la ciencia, existe, además en filosofía, toda una especie de encarnación. Es decir, que la filosofía no se puede totalmente distinguir de la vida filosófica, razón por la cual es tan difícil pedirle a un filósofo que renuncie a la filosofía, no solo porque implicaría renunciar teóricamente a ciertas ideas, sino porque implicaría renunciar a su propia vida. Podemos entonces, para cerrar la apología de Sócrates, pues recordar las grandes tesis que nos ha permitido ver este texto de Platón en lo que se refiere a la filosofía. Primero podemos sacar de este texto la idea según la cual la filosofía no es un juego, es una cuestión de vida o de muerte. De ahí tal vez que los debates filosóficos sean debates tan apasionados. Y es una cuestión de vida o de muerte en este sentido que entendemos por qué razón Sócrates aceptó morir por sus ideas cuando Galileo no. En el campo de la ciencia, las ideas se impondrán poco a poco y de todas maneras están desvinculadas de la vida de los científicos, razón por la cual probablemente Galileo tuvo totalmente razón de no jugarse la vida por un problema de movimientos de la Tierra. Bien sabía que la historia le daría razón a él y a sus teorías. En cambio, Sócrates, en su concepción de la filosofía, no hubiera podido salvarse sin entrar en contradicción no solo con todas sus ideas, sino además sin entrar en contradicción con todo lo que significaba para él el hecho de vivir, razón por la cual prefirió morir. La filosofía siempre se encarna dentro de una vida filosófica, por lo que el conocimiento solo puede ocupar una parte de la actividad filosófica. La segunda idea que hemos visto en este texto es que el tipo de conocimiento que supone la filosofía es un conocimiento paradójico que se encuentra entre el conocimiento y la ignorancia. Más aún, es el conocimiento de esta misma ignorancia. El ser totalmente sabio o totalmente ignorante nos impide el acceso a la filosofía. Se debe disponer de un conocimiento mínimo para poder entrar en filosofía, se debe disponer del conocimiento de nuestra misma ignorancia. Para hacer filosofía, ya hay que ser suficientemente sabio como para saber que no lo somos.
Y la tercera idea que hemos visto en el texto es la idea según la cual el filósofo no teme a la muerte porque la filosofía es un problema vinculado con la vida. Más bien el filósofo se prepara para morir, lo que nos va a llevar a entender dentro de los próximos diálogos una de las frases más famosas y más misteriosas de Platón, según la cual filosofar siempre es un poquito aprender a morir. Con esto cerramos nuestra lectura de la Apología de Sócrates y en el próximo video leeremos el segundo texto de la trilogía que se llama el Critón, a partir del cual podremos ver nuevas ideas en lo que se refiere a la filosofía y en el cual veremos sobre todo cuál es el objeto del conocimiento de la filosofía. Nos vemos dentro de 2 semanas. Muchas gracias por su atención hoy.